El sol de la tarde se filtraba perezosamente por las persianas del pequeño apartamento en la colonia Roma. Elena Vega, con sus 32 años recién cumplidos, observaba con curiosidad la caja de madera que el mensajero acababa de entregarle. El polvo acumulado durante décadas se levantó en una nube cuando retiró la tapa, provocándole un estornudo. Propiedad de Ernesto Vega, rezaba una etiqueta amarillenta. Elena pasó los dedos por el nombre de su abuelo, un hombre al que apenas recordaba, fallecido cuando ella tenía apenas 7 años. Pensé que ya habíamos recibido todas sus pertenencias, murmuró para sí misma mientras extraía cuidadosamente varios objetos, fotografías antiguas, un reloj de bolsillo detenido en las 3:33, y debajo de todo, un diario encuadernado en cuero oscuro con un peculiar símbolo grabado en la portada. El teléfono interrumpió su exploración. ¿Elena? Soy Lucía. ¿Recibiste mi correo sobre la investigación para la tesis? Lucía, te llamo después. Acaba de llegar algo importante. Tras colgar, Elena abrió el diario. La caligrafía de su abuelo, precisa y elegante, llenaba páginas y páginas con anotaciones, dibujos de símbolos extraños y referencias a un tal libro de San Cipriano. La última entrada, fechada 3 días antes de su muerte, la dejó helada. He encontrado el grimorio completo. Dios me perdone por lo que estoy a punto de hacer. Si algo me sucede, que nadie intente recuperar el libro. Está escondido donde las sombras y la luz se encuentran a mediodía. Elena pasó horas leyendo el diario, descubriendo que su abuelo, lejos de ser el tranquilo bibliotecario que recordaba, había dedicado décadas a rastrear un antiguo texto de magia negra supuestamente escrito por San Cipriano, un mago que se convirtió al cristianismo. Según las notas, el libro contenía hechizos y conjuros con poder real, capaces de invocar entidades de otros planos de existencia. Esto es una locura, dijo en voz alta, pero no pudo evitar sentir un escalofrío cuando, al cerrar el diario, todas las luces de su apartamento parpadearon simultáneamente. Esa noche, mientras intentaba dormir, escuchó claramente cómo alguien hojeaba papeles en su estudio. Al encender la luz, encontró el diario abierto en una página que no había leído antes, con un mapa dibujado a mano que mostraba una ubicación en el centro histórico de la Ciudad de México. A la mañana siguiente, Elena despertó con un extraño símbolo dibujado en el empañado espejo del baño. Nadie había entrado a su apartamento. Tomando el diario con manos temblorosas, encontró el mismo símbolo en una de las páginas, descrito como la marca del buscador, señal de que el libro había reconocido a un nuevo custodio. Esto no puede ser real, se dijo mientras limpiaba el espejo. Debe haber una explicación lógica. Pero cuando las gotas de agua del espejo volvieron a formar el mismo símbolo ante sus ojos, Elena comprendió que había heredado mucho más que las pertenencias de su abuelo. Había heredado una búsqueda, un misterio, y posiblemente, una maldición. Decidida a encontrar respuestas, tomó su teléfono y marcó un número que no había usado en años. ¿Padre Joaquín? Soy Elena Vega. Necesito hablar con usted sobre mi abuelo, y sobre un libro llamado San Cipriano. El silencio al otro lado de la línea fue tan prolongado que Elena pensó que la llamada se había cortado, hasta que la voz grave del sacerdote respondió: no menciones ese nombre por teléfono. Ven a verme inmediatamente. Y Elena, no traigas el diario. Deja todo como está. Hay ojos y oídos en todas partes. Al colgar, Elena sintió que algo se movía en las sombras de su apartamento. Algo que había despertado con la simple mención del nombre del libro maldito. La iglesia de San Francisco, con sus muros de cantera dorada por el sol de mediodía, parecía un refugio de paz en medio del bullicio del centro histórico. Elena subió los gastados escalones de piedra, sintiendo el peso del diario de su abuelo en el bolso. Había ignorado la advertencia del padre Joaquín, necesitaba respuestas y no pensaba separarse de la única pista que tenía. El interior de la iglesia estaba fresco y en penumbra. El olor a incienso y cera derretida le trajo recuerdos de su infancia, cuando su abuelo la llevaba a misa los domingos. En el confesionario del fondo, distinguió la silueta del padre Joaquín,
un hombre de unos 60 años cuyo cabello entrecano contrastaba con su mirada vivaz y penetrante. «Te dije que no lo trajeras», fueron sus primeras palabras al verla, señalando su bolso con un gesto de reproche. «¿Cómo supo que?» «Puedo sentirlo. Ese libro tiene una presencia, un eco que resuena en el plano espiritual». Se sentaron en la última banca. El sacerdote miraba constantemente hacia las puertas y ventanas, como si temiera ser observado. «Tu abuelo y yo éramos más que amigos, Elena. Fuimos compañeros en una búsqueda que comenzó como académica y terminó siendo algo más. El libro de San Cipriano no es una simple colección de supersticiones. Es un grimorio real, un puente entre dimensiones, escrito por un hombre que tuvo contacto con fuerzas que no deberían ser perturbadas». «Pero San Cipriano fue un santo, ¿no?», preguntó Elena, confundida. Antes de convertirse al cristianismo, Cipriano era un poderoso mago. El libro contiene su conocimiento prohibido, escrito antes de su conversión. A lo largo de los siglos, el texto ha sido modificado, ampliado por manos oscuras. La versión que tu abuelo buscaba es la más completa y peligrosa, traída a México durante la colonia y escondida por la Inquisición. Un escalofrío recorrió la espalda de Elena cuando el padre Joaquín le contó las historias de quienes habían poseído el libro: muertes inexplicables, desapariciones, locura. Según él, el libro no solo contenía hechizos, sino que estaba imbuido con una entidad que se alimentaba de la curiosidad y ambición humanas. Tu abuelo encontró el libro, Elena. Y pagó el precio. ¿Qué quiere decir? Mi abuelo murió de un infarto. ¿Eso es lo que te dijeron? El sacerdote tomó sus manos. Ernesto fue encontrado en su estudio, completamente deshidratado, como si hubiera estado muerto por semanas, pero lo habíamos visto vivo el día anterior. Sus últimas palabras fueron: «Viene por todos nosotros». Al salir de la iglesia, Elena notó a un hombre que pretendía leer un periódico en una banca cercana. Lo había visto antes, siguiéndola desde su apartamento. Esa tarde, mientras investigaba en la biblioteca universitaria donde trabajaba, Elena sintió una presencia a su espalda. «Profesora Vega, ¿puedo hablar con usted?». Era Lucía Montero, su estudiante más brillante, una joven de 23 años con una intuición especial para los textos antiguos. «Disculpe la intromisión, pero he estado teniendo sueños extraños desde que comencé a trabajar en mi tesis sobre textos prohibidos. Sueños sobre un libro con un símbolo como este». Lucía le mostró un dibujo en su cuaderno. Era idéntico al símbolo de la portada del diario de su abuelo. «¿Cómo conoces este símbolo?», preguntó Elena, alarmada. «No lo conozco. Solo apareció en mis sueños después de que mencionara el nombre de San Cipriano en mi investigación». Antes de que Elena pudiera responder, su teléfono vibró con un mensaje del padre Joaquín: «Te están vigilando. Miguel Herrera sabe del diario. Ten cuidado». «¿Quién es Miguel Herrera?», preguntó Lucía, leyendo el mensaje por encima del hombro de Elena. «No lo sé. Pero parece que estamos a punto de averiguarlo». Como respondiendo a su pregunta, un hombre de traje oscuro y mirada intensa entró en la biblioteca, dirigiéndose directamente hacia ellas. El mismo hombre que la había seguido desde la iglesia. La librería, El Péndulo Perdido, se escondía en un callejón estrecho de Coyoacán, entre edificios coloniales de fachadas desconchadas. Elena y Lucía habían logrado eludir a Miguel Herrera, perdiéndose entre los puestos del mercado de artesanías, pero sabían que era solo cuestión de tiempo antes de que las encontrara nuevamente. El interior de la librería olía a papel viejo y a ese aroma indefinible de los libros antiguos. Estanterías que llegaban hasta el techo albergaban tomos de todas las épocas, muchos de ellos primeras ediciones o ejemplares raros. El propietario, un anciano de barba blanca llamado don Sebastián, las recibió con una sonrisa que se desvaneció al ver el diario que Elena llevaba. «Así que eres la nieta de Ernesto», murmuró, ajustándose las gafas. «Sabía que algún día vendrías». Don Sebastián las condujo a una trastienda oculta tras una estantería giratoria. El espacio era pequeño,
iluminado por una única lámpara que proyectaba sombras danzantes sobre las paredes cubiertas de símbolos protectores. Tu abuelo y yo fuimos socios durante años. Buscábamos libros raros, textos prohibidos, hasta que encontramos fragmentos del San Cipriano. Fue entonces cuando todo cambió. El anciano extrajo una caja de madera de un compartimento secreto en el suelo. Al abrirla, reveló varias páginas amarillentas protegidas por fundas de plástico transparente. Estas son algunas páginas originales del libro. Tu abuelo las dejó aquí para protegerlas, y para protegerse a sí mismo. Elena tomó una de las páginas con manos temblorosas. Estaba escrita en una mezcla de latín antiguo y símbolos que no reconocía. Algunos párrafos parecían moverse, reorganizándose ante sus ojos. ¿Puedes leerlo?, preguntó Lucía, fascinada. Parcialmente, respondió Elena. Dice algo sobre abrir puertas entre mundos. Un ritual para convocar a un ser llamado el guardián del umbral. Mientras Elena leía en voz alta un pasaje aparentemente inofensivo, la temperatura de la habitación descendió bruscamente. Las llamas de las velas parpadearon y, por un instante, todas las sombras parecieron alargarse hacia ellas. Basta, interrumpió don Sebastián, arrebatándole la página. Nunca leas el texto en voz alta. Cada palabra pronunciada es una invitación. Un ruido en la tienda lo sobresaltó. Don Sebastián se asomó cautelosamente y luego cerró la puerta con rapidez. Es él. Miguel Herrera. Ha estado buscando el libro durante años. Es un coleccionista obsesionado con los textos de poder real. ¿Cómo sabe de nosotras?, susurró Elena. El libro lo llama. Atrae a aquellos que pueden ayudarlo a reunir sus partes. Es como si tuviera voluntad propia. Escondidas en la trastienda, escucharon a Miguel interrogar agresivamente a un cliente. Su voz era suave pero amenazante, como terciopelo sobre acero. Necesitamos salir de aquí, dijo Lucía. Tengo un mal presentimiento. Don Sebastián les mostró una salida trasera que daba a un patio interior. Antes de partir, les entregó 3 páginas del libro. Tu abuelo quería que las tuvieras cuando estuvieras lista. Creo que ese momento ha llegado. Pero recuerda, nunca juntes todas las páginas en un solo lugar. El libro anhela estar completo. Ya en la calle, un hombre las interceptó. Alto, de complexión atlética y mirada escéptica, les mostró una placa policial. Detective Carlos Fuentes. Necesito hablar con ustedes sobre don Sebastián y su librería. ¿Ocurre algo?, preguntó Elena, nerviosa. Ha habido 3 muertes inexplicables en la última semana. Todas las víctimas visitaron esa librería y compraron libros relacionados con cierto texto medieval. Un libro atribuido a San Cipriano. Elena y Lucía intercambiaron miradas de preocupación. Las víctimas fueron encontradas, el detective dudó, buscando las palabras adecuadas, completamente desecadas, como si algo hubiera extraído toda la humedad de sus cuerpos. Exactamente igual que Ernesto Vega, hace 15 años. El nombre de su abuelo golpeó a Elena como una bofetada. Antes de que pudiera responder, un grito desgarrador provino de la librería. Los 3 corrieron de vuelta para encontrar a don Sebastián en el suelo, convulsionando, con los ojos completamente negros y la boca abierta en un grito silencioso. A su lado, una página del libro ardía con llamas azules que no consumían el papel. Viene por todos nosotros, susurró el anciano con voz inhumana antes de quedar inmóvil. Miguel Herrera había desaparecido, pero había dejado su marca, un símbolo dibujado con sangre en la pared, el mismo que aparecía en el diario del abuelo de Elena. Esa noche, revisando las páginas que don Sebastián les había entregado, Elena descubrió la terrible verdad: su abuelo no solo había estudiado el libro, había utilizado uno de sus rituales más poderosos para sellar algo que había liberado accidentalmente. Y el precio había sido su propia vida. El libro no mata, leyó en una nota manuscrita de su abuelo. Simplemente abre la puerta para que otros lo hagan.
La pequeña cafetería en la colonia Condesa se había convertido en el refugio temporal de Elena y Lucía. 3 días habían pasado desde el incidente en la librería, y la muerte de don Sebastián había sido clasificada oficialmente como un ataque cardíaco, a pesar de las protestas del detective Fuentes. «No puedo seguir con esto», dijo Lucía, revolviendo nerviosamente su café. «Desde que tocamos esas páginas, siento algo observándome. Anoche desperté y había alguien parado junto a mi cama. Cuando encendí la luz, desapareció». Elena notó los cambios en su estudiante, ojeras profundas, mirada inquieta, y un nerviosismo que no era propio de ella. Pero lo más perturbador eran los momentos en que Lucía parecía ausente, como si escuchara voces que nadie más podía oír. «Podemos detenernos», ofreció Elena. «Entregar las páginas al padre Joaquín y olvidarnos de todo esto». «Ya es tarde para eso», respondió Lucía con una voz extrañamente monótona. «El libro nos ha elegido. No nos dejará ir tan fácilmente». Un escalofrío recorrió la espalda de Elena. Por un instante, los ojos de Lucía parecieron más oscuros, casi negros. El detective Fuentes se unió a ellas, dejando sobre la mesa un expediente con fotografías de las víctimas. Todas mostraban el mismo patrón, cuerpos deshidratados y un símbolo grabado en la piel. «He estado investigando a Miguel Herrera», dijo Carlos. «Es un anticuario especializado en textos ocultistas. Ha estado involucrado en la desaparición de varios artefactos de museos europeos, pero nunca han podido probar nada contra él». «¿Por qué está tan interesado en el libro de San Cipriano?», preguntó Elena. «Según mis fuentes, Herrera cree que el libro contiene el secreto de la inmortalidad. Está obsesionado con la idea de trascender la muerte». La conversación fue interrumpida por la llegada del padre Joaquín, quien se sentó pesadamente, con el rostro marcado por la preocupación. «He hablado con mis superiores en el Vaticano», dijo en voz baja. «El verdadero peligro del libro de San Cipriano no son sus conjuros o hechizos. Es la entidad que habita en sus páginas». «¿Qué clase de entidad?», preguntó Carlos, escéptico. Los antiguos la llamaban el devorador de almas. Un ser que existe entre dimensiones y que utiliza el libro como portal. Cada vez que alguien lee sus páginas en voz alta, le permite asomarse un poco más a nuestro mundo. «Eso es ridículo», protestó Carlos. «Estamos hablando de un asesino real, no de cuentos de fantasmas». «¿Y cómo explica lo que le pasó a don Sebastián?», replicó Elena. «Lo que le pasó a mi abuelo. Lo que está pasándole a Lucía». Todos miraron a la joven, que había comenzado a dibujar compulsivamente en una servilleta el mismo símbolo que aparecía en las víctimas. «El libro la está reclamando», murmuró el padre Joaquín. «La está preparando como recipiente». Esa noche, en el apartamento de Elena, intentaron comprender los fragmentos del libro que poseían. El padre Joaquín tradujo pasajes que hablaban de rituales para convocar entidades de otras dimensiones, pactos con seres de sombra, y métodos para transferir la esencia vital de una persona a otra. «Aquí está», dijo finalmente el sacerdote, señalando un pasaje. «El devorador no puede existir plenamente en nuestro plano sin un cuerpo que lo albergue. Busca a aquellos con sensibilidad hacia lo oculto, preparándolos gradualmente para la posesión». «Como Lucía», susurró Elena, observando a su estudiante, que se había quedado dormida en el sofá. Un ruido en la ventana los sobresaltó. Al asomarse, vieron a Miguel Herrera observándolos desde la calle. Cuando Carlos bajó para confrontarlo, el anticuario había desaparecido, dejando solo una nota: «Tengo más páginas. Las necesitarán si quieren salvar a la chica». Al regresar, encontraron a Lucía despierta, pero algo en ella había cambiado. Su postura, su forma de hablar, incluso su mirada parecían diferentes. «Él tiene razón, ¿saben?», dijo con una sonrisa inquietante. «Necesitan más páginas. Necesitan el libro completo». «Lucía, ¿estás bien?», preguntó Elena, acercándose cautelosamente. «Nunca he estado mejor»,
respondió, y por un instante, sus ojos reflejaron una oscuridad infinita. Pero Lucía, ella está cada vez más lejos. El padre Joaquín comenzó a recitar una oración en latín. Lucía gritó con una voz que no era la suya y se abalanzó contra él con fuerza sobrehumana. Carlos logró sujetarla mientras el sacerdote continuaba el improvisado exorcismo. Finalmente, Lucía se desplomó, exhausta. Cuando abrió los ojos nuevamente, eran los suyos. «Está dentro de mí», sollozó. «Lo siento», moviéndose, pensando con mi mente, viendo a través de mis ojos. «Y quiere el libro. Quiere estar completo». Esa madrugada, mientras los demás dormían, Elena recibió un mensaje de un número desconocido: «Tengo lo que buscan. Museo Nacional de Antropología, sección de Códices Prehispánicos. Medianoche mañana. Vengan solos o destruiré las páginas». El remitente era Miguel Herrera. Elena sabía que era una trampa, pero también su única oportunidad de obtener más respuestas. Lo que no sabía era que Lucía, con ojos completamente negros, leía el mensaje por encima de su hombro, sonriendo con una expresión que no pertenecía a este mundo. La lluvia caía implacable sobre la Ciudad de México, convirtiendo las calles en ríos y el cielo en una bóveda gris. Elena observaba las gotas golpear contra la ventana del taxi, formando patrones que le recordaban los símbolos del libro maldito. A su lado, Carlos mantenía la mano cerca de su arma reglamentaria, preparado para lo peor. «Esto es una locura», murmuró el detective. «Deberíamos haber traído refuerzos. ¿Y decirles qué? ¿Qué vamos a encontrarnos con un traficante de antigüedades que posee páginas de un libro mágico que contiene una entidad demoníaca?», respondió Elena con amarga ironía. Habían dejado a Lucía bajo el cuidado del padre Joaquín en una pequeña capilla donde el sacerdote aseguraba que la presencia consagrada mantendría a raya la influencia del devorador. La joven alternaba entre momentos de lucidez y episodios donde una personalidad ajena hablaba a través de ella, revelando conocimientos imposibles sobre el pasado de todos ellos. El Museo Nacional de Antropología se alzaba majestuoso bajo la lluvia, sus modernos contornos iluminados por luces tenues. Miguel Herrera los esperaba en la entrada trasera, elegantemente vestido a pesar del aguacero. «Bienvenidos», saludó con una sonrisa que no alcanzaba sus ojos. «Veo que decidieron no seguir mis instrucciones de venir solos». «Usted tampoco está solo», respondió Carlos, señalando a dos hombres que permanecían en las sombras. «Precauciones necesarias. Síganme». Usando una tarjeta de acceso que claramente no debería poseer, Miguel los condujo a través de pasillos desiertos hasta la sección de códices prehispánicos. En una sala de conservación, sobre una mesa iluminada, yacían varias páginas del libro de San Cipriano, más antiguas y mejor conservadas que las que Elena había visto antes. «Impresionante, ¿verdad?», dijo Miguel, acariciando reverentemente una de las páginas. «Estas fueron encontradas en 1943 en una misión abandonada en Chiapas. La expedición completa murió en circunstancias peculiares». «¿Cómo las obtuvo?», preguntó Elena. «Tengo mis métodos. Lo importante es que están aquí, y que las necesitan para salvar a su joven amiga». Carlos dio un paso adelante. «¿Por qué nos ayudaría? Usted quiere el libro para sí mismo». Miguel sonrió, y por primera vez, Elena notó algo extraño en su apariencia. Sus ojos tenían un brillo febril, y pequeñas venas negras se extendían desde sus sienes, apenas visibles bajo la piel. «Digamos que he aprendido que ciertos poderes no deben ser manipulados por una sola persona. He experimentado con algunas de las fórmulas del libro». Se arremangó la camisa, revelando brazos cubiertos de símbolos similares a los del libro, algunos aparentemente grabados en la piel, otros dibujados con lo que parecía ser sangre seca. «Realicé un ritual menor, buscando conocimiento. Obtuve más de lo que esperaba». Su voz cambió, adquiriendo un timbre metálico que erizó la piel de Elena. «El libro es un ser vivo, ¿saben? Fragmentado, disperso, pero vivo.
cada página contiene una parte de su conciencia. Y cuando se reúnen suficientes fragmentos, comienza a comunicarse. Está infectado, igual que Lucía, susurró Elena. No, no igual, corrigió Miguel. Yo abracé voluntariamente el cambio. Hice un pacto. A cambio de ciertas habilidades, ayudaré a reunir el libro completo. Como para demostrarlo, Miguel extendió su mano hacia una vitrina cerrada. El cristal vibró y se agrietó sin que lo tocara. Carlos desenfundó su arma inmediatamente. Aléjese de las páginas. Los guardaespaldas de Miguel también sacaron sus armas, pero él los detuvo con un gesto. No sean imprudentes. Les estoy ofreciendo un trato. Estas páginas contienen el ritual para exorcizar al devorador de un huésped involuntario. Pueden salvar a Lucía. A cambio, quiero las páginas que ustedes poseen. ¿Por qué deberíamos confiar en usted?, preguntó Elena. Porque no tienen alternativa. Su amiga tiene quizás 2 días antes de que la posesión sea irreversible. Y porque, a diferencia de ustedes, yo sé quién tiene el resto del libro. Miguel les mostró fotografías de un antiguo monasterio en las afueras de la ciudad. La Orden de los Custodios. Una secta secreta dedicada a proteger textos prohibidos. Han guardado la mayor parte del libro de San Cipriano durante siglos. Su amigo, el padre Joaquín, es uno de ellos. La revelación golpeó a Elena como un puño. ¿Joaquín les había mentido todo este tiempo? El sacerdote no ha sido completamente honesto con ustedes, continuó Miguel. La orden no solo protege el libro, lo han usado. Realizan rituales para mantener al devorador apaciguado, sacrificando ocasionalmente a algún desafortunado. Eso es absurdo, protestó Carlos. El padre Joaquín ha estado ayudándonos. ¿Realmente? ¿O los ha estado guiando exactamente hacia donde la orden quiere? ¿Por qué creen que Lucía fue afectada tan rápidamente? Estaba preparada, marcada por la orden como un posible recipiente. Elena recordó cómo Lucía había dibujado el símbolo del libro antes incluso de verlo. Cómo había tenido sueños sobre él. Necesito pruebas, exigió. Miguel extrajo un antiguo pergamino de un tubo metálico. La lista de los marcados. Personas con sensibilidad natural hacia lo oculto, identificadas por la orden como posibles recipientes en caso de que el devorador escapara. El nombre de Lucía está ahí, junto con su árbol genealógico. Su tatarabuela ayudó a ocultar el libro en México durante la época colonial. Elena examinó el documento, reconociendo la caligrafía del padre Joaquín en algunas anotaciones marginales. La traición era evidente. ¿Qué propone exactamente?, preguntó finalmente. Unamos fuerzas. Ustedes realizan el ritual para liberar a Lucía, y juntos confrontamos a la orden para recuperar el resto del libro. Una vez completo, podré controlarlo, dominar al devorador en lugar de ser dominado por él. ¿Y si no aceptamos? La sonrisa de Miguel se tornó predatoria. Entonces me llevaré sus páginas de todos modos, y Lucía se convertirá en el nuevo hogar permanente del devorador. La elección es suya. Antes de que pudieran responder, las luces del museo parpadearon. Un frío sobrenatural invadió la sala, y todas las sombras parecieron alargarse hacia el centro de la habitación. Está aquí, susurró Miguel, súbitamente pálido. Nos ha encontrado. Las páginas del libro sobre la mesa comenzaron a vibrar, como si estuvieran vivas. Letras y símbolos se desprendieron del papel, flotando en el aire y reorganizándose. Tomen las páginas y corran, gritó Miguel mientras sus guardaespaldas disparaban hacia las sombras que cobraban forma tridimensional. En medio del caos, Elena agarró las páginas y corrió junto a Carlos hacia la salida. Detrás de ellos, escucharon los gritos de los hombres de Miguel, seguidos por un silencio más aterrador que cualquier sonido. Ya en el taxi, con la lluvia golpeando furiosamente el parabrisas, Elena examinó las páginas robadas.
Contenían efectivamente un ritual de exorcismo, pero el precio era terrible. Para liberar a un poseído, otra alma debía ofrecerse voluntariamente como recipiente. No podemos hacerlo, dijo Carlos, horrorizado. Estaríamos condenando a alguien más. Elena guardó silencio, pensando en Lucía, en su abuelo, en todos los que habían sufrido por culpa del libro maldito. La decisión que enfrentaban era imposible. Debemos hablar con el padre Joaquín, dijo finalmente. Confrontarlo con lo que sabemos. Al llegar a la capilla, encontraron al sacerdote arrodillado junto a Lucía, quien dormía inquieta, murmurando palabras en un idioma desconocido. Los ojos del padre Joaquín se abrieron con alarma al ver las páginas en manos de Elena. ¿Dónde las consiguieron?, preguntó, poniéndose de pie. Miguel Herrera, respondió Carlos secamente. Quien, por cierto, nos contó algunas cosas interesantes sobre usted y cierta orden de custodios. El rostro del sacerdote palideció visiblemente. No debieron encontrarse con él. Es peligroso. Más peligroso que usted, acusó Elena, mostrándole el pergamino con la lista de marcados. ¿Más peligroso que usar a personas inocentes como recipientes para contener a un demonio? El padre Joaquín cerró los ojos, como si el peso de siglos cayera sobre sus hombros. No es tan simple, Elena. La orden existe para proteger a la humanidad. A veces el precio es alto. La antigua biblioteca del monasterio de San Jerónimo, en las afueras de Coyoacán, permanecía oculta a los ojos del mundo moderno. Tras paredes de piedra centenaria y protegida por símbolos de poder grabados en los dinteles, albergaba secretos que la humanidad no estaba preparada para conocer. Elena, Carlos y Lucía seguían al padre Joaquín a través de pasadizos iluminados por antorchas. La joven estudiante caminaba como en trance, más lúcida después de un ritual menor que el sacerdote había realizado, pero todavía vulnerable a la influencia del devorador. La Orden de los Custodios fue fundada en el siglo XIII, explicaba Joaquín mientras avanzaban. Cuando la Inquisición quemaba libros considerados heréticos, nosotros salvábamos aquellos que contenían conocimientos demasiado peligrosos para ser destruidos, pero demasiado valiosos para perderse. ¿Valiosos?, cuestionó Carlos con amargura. ¿Cómo un libro que posee a las personas y las mata? El conocimiento en sí no es malvado, detective. Es su uso lo que puede serlo. Llegaron a una cámara circular donde una docena de hombres y mujeres de diversas edades, todos vestidos con túnicas grises, rodeaban una mesa de piedra. Sobre ella, un cofre de hierro con intrincados grabados permanecía cerrado con 7 candados. El concilio de los custodios, presentó Joaquín. Y ahí, el corazón del libro de San Cipriano. Una anciana de rostro severo pero ojos amables se adelantó. Soy Madre Soledad, guardiana principal. Bienvenidos al Sanctum. Elena sintió la hostilidad silenciosa de los demás miembros. Claramente, su presencia no era bienvenida. Les he traído porque necesitan entender, dijo Joaquín. El libro no fue creado como un texto de magia negra. San Cipriano lo escribió como un puente entre dimensiones, buscando conocimiento divino. Pero abrió puertas que debieron permanecer cerradas. Madre Soledad continuó, el devorador es una entidad antigua, que existía antes que la humanidad. Cuando Cipriano abrió el portal, esta criatura vio una oportunidad. Se fusionó con el libro, convirtiéndolo en un ser semiconsciente que busca completarse para manifestarse plenamente en nuestro mundo. ¿Y ustedes han estado protegiéndonos manteniéndolo fragmentado?, preguntó Elena con escepticismo. No solo eso, respondió la anciana. Cada generación, realizamos un ritual de contención. Un miembro de la orden ofrece parte de su esencia vital para mantener al devorador dormido. Señaló a varios custodios que mostraban el mismo tipo de venas negras que Elena había visto en Miguel Herrera, aunque menos pronunciadas. Es un sacrificio voluntario, añadió Joaquín. Llevamos la marca para que otros no deban hacerlo. ¿Y Lucía?, preguntó Carlos. ¿También fue voluntaria?
Lucía desciende de Isabel de Montero, una de las fundadoras de nuestra orden en Nueva España, explicó Madre Soledad. Su familia ha tenido siempre una conexión especial con el libro. No la marcamos, nació marcada. Lucía, que había permanecido silenciosa, habló con voz débil, siempre supe que era diferente. Los sueños, las visiones. Desde niña he visto cosas que otros no pueden ver. Necesitamos su ayuda, dijo Elena, mostrando las páginas que habían obtenido de Miguel. Herrera está intentando reunir el libro completo. Dice que puede controlarlo, usar su poder. Los custodios intercambiaron miradas de preocupación. Nadie puede controlar al devorador, afirmó Madre Soledad. Muchos lo han intentado a lo largo de los siglos. Todos han fracasado. Herrera realizó un ritual de vinculación, informó Joaquín. Ha aceptado voluntariamente ser un recipiente parcial. Entonces ya está perdido, sentenció la anciana. El devorador lo consumirá gradualmente, usando su ambición para sus propios fines. Elena colocó el diario de su abuelo sobre la mesa. Mi abuelo también era parte de su orden, ¿verdad? Madre Soledad asintió con tristeza. Ernesto fue uno de nuestros más brillantes custodios. Pero se obsesionó con la idea de destruir al devorador permanentemente, en lugar de contenerlo. Robó varias páginas y realizó un ritual prohibido. ¿Qué sucedió?, preguntó Elena, aunque temía la respuesta. Logró comunicarse directamente con la entidad. Lo que descubrió lo cambió. Regresó diferente, convencido de que el devorador no era malvado, sino incomprendido. Un ser de puro conocimiento atrapado entre dimensiones. Joaquín continuó, intentó convencernos de liberar a la entidad, argumentando que podría elevarnos a un nuevo nivel de conciencia. Cuando nos negamos, decidió hacerlo por su cuenta. Pero algo salió mal, concluyó Elena. No exactamente, corrigió Madre Soledad. En el último momento, Ernesto comprendió su error. El devorador le mostró su verdadera naturaleza, un ser que se alimenta de la esencia vital, de las almas. Tu abuelo usó su último aliento para sellar nuevamente el portal, sacrificándose en el proceso. Pero no murió, intervino Lucía súbitamente, con una voz que no parecía completamente suya. Está atrapado. Entre mundos. Puedo sentirlo. Todos la miraron alarmados. Sus ojos alternaban entre su color natural y una oscuridad absoluta. El devorador y él están entrelazados, continuó Lucía. Dos conciencias luchando en el vacío entre dimensiones. Elena sintió un escalofrío. ¿Su abuelo seguía vivo, de alguna forma? Madre Soledad abrió el cofre con una llave que llevaba colgada al cuello. Dentro, sobre terciopelo negro, descansaba lo que parecía ser la portada original del libro de San Cipriano, hecha de un material que no era ni cuero ni metal, con símbolos que parecían cambiar cuando no se los miraba directamente. Esto es lo que Miguel Herrera busca. La pieza central que permite unir todos los fragmentos. Al verla, Lucía se estremeció violentamente. Carlos la sujetó mientras ella luchaba contra una fuerza invisible. Está intentando tomar el control, jadeó la joven. Quiere la portada. Joaquín comenzó a recitar oraciones en latín, pero esta vez no funcionaron. Lucía se retorció y gritó, y cuando abrió los ojos nuevamente, estaban completamente negros. Por fin, dijo con una voz que heló la sangre de todos los presentes. Hogar, dulce hogar. Con fuerza sobrehumana, Lucía se liberó del agarre de Carlos y se abalanzó hacia el cofre. Varios custodios intentaron detenerla, pero los apartó como si fueran muñecos. Sus manos tocaron la portada del libro y una onda de energía oscura recorrió la cámara, apagando todas las antorchas. Cuando la luz regresó, Lucía había desaparecido, llevándose la portada con ella. Ha comenzado, murmuró Madre Soledad con voz temblorosa. La fase final. En ese momento, las alarmas del monasterio comenzaron a sonar. Un novicio entró corriendo a la cámara.
Estamos bajo ataque. Miguel Herrera y sus hombres han entrado. Tienen poderes. Y no están solos. A través de las antiguas ventanas, Elena vio figuras moviéndose en la oscuridad. No eran humanas, se deslizaban como sombras con forma vagamente antropomórfica, dejando rastros de oscuridad a su paso. Sirvientes del devorador, explicó Joaquín. Manifestaciones menores que pueden atravesar brevemente el velo entre mundos cuando el libro está cerca de completarse. Madre Soledad se dirigió a los custodios: inicien el protocolo de contención. Debemos evitar a toda costa que el libro se complete. Volviéndose hacia Elena, añadió: tu abuelo dejó algo para ti. Dijo que cuando llegara el momento, lo entenderías. Le entregó un pequeño cofre de madera. Dentro había un medallón con el mismo símbolo que aparecía en el diario, y una nota escrita con caligrafía temblorosa: Elena, si estás leyendo esto, he fracasado. El devorador es más antiguo y poderoso de lo que imaginamos. No puede ser destruido, pero puede ser contenido. He descubierto su verdadero nombre, la clave para controlarlo. Está oculto en el lugar donde las sombras y la luz se encuentran a mediodía. Perdóname por la carga que te dejo. Te quiere, abuelo. Mientras leía, Elena escuchó claramente la voz de su abuelo en su mente: no estoy muerto, pequeña. Estoy atrapado con él. Puedo ayudarte desde dentro. Miguel ha liberado algo terrible, y Lucía es ahora su portal viviente. Encuéntrame donde comenzó todo. El monasterio se estremeció con una explosión. La batalla había comenzado. Debemos irnos, urgió Carlos, tomando su arma. Este lugar caerá pronto. ¿A dónde?, preguntó Elena, confundida por la revelación. A donde comenzó todo, respondió, comprendiendo súbitamente. La biblioteca de tu abuelo. El lugar donde realizó el ritual. Mientras escapaban por un pasadizo secreto, Elena miró hacia atrás una última vez. Los custodios formaban un círculo protector, recitando antiguas palabras de poder mientras las sombras se cernían sobre ellos. Madre Soledad la miró directamente a los ojos y asintió, como pasando una antorcha invisible a la siguiente generación. Elena comprendió entonces que su destino había estado sellado desde mucho antes de nacer. La sangre de los custodios corría por sus venas, y ahora le tocaba a ella enfrentar al devorador. La antigua casa de Ernesto Vega permanecía abandonada en las afueras de Tlalpan, rodeada de árboles centenarios que se mecían con el viento nocturno. La mansión, alguna vez elegante, mostraba ahora el paso implacable del tiempo: pintura desconchada, ventanas rotas y un jardín convertido en selva miniatura. Elena, Carlos y el padre Joaquín se detuvieron frente a la reja oxidada. Los recuerdos asaltaron a Elena: veranos de su infancia corriendo por esos jardines, tardes en la inmensa biblioteca mientras su abuelo le contaba historias de libros mágicos y mundos ocultos. Nunca imaginó que esas historias fueran reales. No he vuelto desde su funeral, murmuró mientras empujaba la reja, que cedió con un chirrido fantasmal. La propiedad ha estado protegida, explicó Joaquín. Símbolos de guarda que mantienen alejados a curiosos y saqueadores. Tu abuelo sabía que algún día regresarías. El interior de la casa olía a polvo y abandono. Haces de luz de luna se filtraban por las ventanas rotas, iluminando muebles cubiertos con sábanas como fantasmas silenciosos. Elena se dirigió instintivamente hacia la biblioteca, una habitación circular en la torre este de la mansión. Las estanterías seguían repletas de libros, intactas tras 15 años de abandono. En el centro, un círculo de piedra incrustado en el suelo mostraba símbolos similares a los del libro de San Cipriano. Aquí realizó el ritual, confirmó Joaquín, arrodillándose para examinar las marcas. Y aquí es donde fue absorbido. Carlos, que había permanecido escéptico a pesar de todo lo presenciado, pasó la mano sobre los símbolos. Están tibios, dijo con sorpresa. Como si el ritual nunca hubiera terminado. Elena recordó las palabras que había escuchado en su mente: donde las sombras y la luz se encuentran a mediodía.
Miró hacia arriba y notó la claraboya en el techo de la biblioteca, diseñada para que la luz del sol cayera directamente sobre el círculo ritual al mediodía. Tendremos que esperar hasta mañana, dijo, pero Joaquín negó con la cabeza. No hay tiempo. Miguel y Lucía, o lo que ahora controla a Lucía, están reuniendo los fragmentos del libro. Según nuestros informantes, planean realizar el ritual final esta noche, en la Catedral Metropolitana. ¿Por qué allí?, preguntó Carlos. Poder simbólico. La catedral está construida sobre las ruinas del Templo Mayor Azteca. Un lugar donde dos mundos espirituales se superponen. El sitio perfecto para abrir un portal permanente entre dimensiones. Elena examinó la biblioteca, buscando pistas. En un rincón, encontró un viejo telescopio astronómico apuntando hacia el círculo ritual. Mi abuelo era aficionado a la astronomía, recordó. Solía mostrarme las constelaciones. Ajustó el telescopio y miró a través de él. Estaba enfocado en un punto específico del círculo donde varios símbolos convergían. Al mover ligeramente el instrumento, un rayo de luz lunar pasó a través de las lentes, proyectando un símbolo oculto en el centro del círculo. «Aquí está», exclamó. No es mediodía solar, sino lunar. El momento en que la luna está en su cenit. El símbolo proyectado era diferente a los demás, más antiguo, más complejo. Elena lo reconoció del diario de su abuelo. Es el verdadero nombre del devorador, susurró. La clave para controlarlo. Joaquín palideció al verlo. No puede ser. Ese símbolo pertenece a una lengua anterior a la humanidad. Si tu abuelo lo descubrió. Un ruido en la planta baja interrumpió la conversación. Pasos lentos y pesados subían por la escalera. Carlos desenfundó su arma, pero Joaquín lo detuvo. Las balas no servirán contra lo que viene. La puerta de la biblioteca se abrió lentamente. Miguel Herrera entró, pero apenas quedaba algo humano en él. Su piel estaba cubierta de venas negras pulsantes, sus ojos completamente oscurecidos, y cuando habló, múltiples voces resonaron simultáneamente. Elena Vega. El último eslabón en la cadena. Te estábamos esperando. Detrás de él, Lucía avanzó con movimientos fluidos pero antinaturales. En sus manos llevaba la portada del libro de San Cipriano y varios fragmentos más. Falta poco, dijo con la misma voz múltiple. Solo necesitamos las páginas que posees y el nombre verdadero. Elena retrocedió, protegiendo instintivamente el medallón que Madre Soledad le había entregado. ¿Qué le han hecho a Lucía? Nada que ella no deseara secretamente, respondió Miguel Devorador. Todos anhelan conocimiento, poder, trascendencia. Yo ofrezco los tres. A cambio de sus almas, acusó Joaquín. Un precio justo por la eternidad, replicó la entidad, extendiendo una mano hacia Elena. Únete a nosotros voluntariamente. Tu abuelo espera. Puedes verlo de nuevo. Por un instante, Elena vio la imagen de su abuelo superpuesta sobre Miguel, como un holograma fantasmal. Sus ojos suplicantes, su mano extendida. Elena, no lo escuches, advirtió Carlos. No es tu abuelo. El falso Ernesto sonrió con malicia. Siempre tan escéptico, detective. ¿Cuántas pruebas más necesitas? ¿La forma en que murió tu hermana? ¿Los secretos que guardas tan celosamente? Carlos palideció. La entidad conocía detalles que nadie podría saber. Basta de juegos, intervino Joaquín, trazando un símbolo protector en el aire. No obtendrás lo que buscas. Miguel Devorador rió, un sonido que reverberó en múltiples tonalidades. Ya lo tengo. Mientras hablamos, mis sirvientes están preparando el altar en la catedral. Solo necesitaba distraerlos lo suficiente. Con un movimiento inhumanamente rápido, arrancó el medallón del cuello de Elena y empujó a Joaquín contra una estantería con fuerza sobrenatural. Carlos disparó, pero las balas se detuvieron en el aire antes de caer inofensivas al suelo.
Nos veremos en la catedral al amanecer, dijo Miguel mientras retrocedía hacia la puerta, arrastrando a Lucía consigo. Cuando el sol nazca, el portal se abrirá permanentemente. Pueden unirse a mí, o ser los primeros en alimentar al devorador en su nueva era. Cuando se fueron, Elena corrió hacia Joaquín, quien sangraba de una herida en la cabeza. Estoy bien, aseguró el sacerdote. Pero debemos darnos prisa. Si realiza el ritual al amanecer, ¿qué sucederá exactamente?, preguntó Carlos, recargando su arma inútil. El devorador cruzará completamente a nuestro mundo, usando a Lucía como puerta y a Miguel como ancla. Una vez aquí, se alimentará de almas para fortalecerse, comenzando con toda la Ciudad de México. Elena miró el círculo ritual, pensando. Mi abuelo logró comunicarse conmigo. Dijo que podía ayudarnos desde dentro. Si realmente está atrapado con el devorador, podría conocer sus debilidades, completó Joaquín. Pero necesitaríamos realizar el mismo ritual que lo atrapó, y es extremadamente peligroso. No tenemos alternativa, decidió Elena. Miguel tiene el medallón con el verdadero nombre, pero quizás mi abuelo pueda darnos otra forma de detenerlo. El ritual requería sangre de un descendiente directo. Elena se cortó la palma y dejó que las gotas cayeran sobre los símbolos del círculo, recitando las palabras que Joaquín le indicaba. El aire se espesó, cargado de electricidad estática. Las sombras de la habitación cobraron vida propia, danzando sobre las paredes. Una niebla oscura emanó del círculo, condensándose en una figura translúcida, Ernesto Vega, o lo que quedaba de él. Su forma fluctuaba, como si luchara por mantener su identidad separada de la oscuridad que lo rodeaba. Elena, su voz sonaba distante, como si atravesara un abismo infinito. No queda mucho tiempo. El devorador es más antiguo que la tierra misma. No puede ser destruido, pero puede ser engañado. ¿Cómo?, preguntó Elena, luchando contra las lágrimas al ver el rostro espectral de su abuelo. El ritual que planea Miguel tiene una debilidad. El devorador necesita un ancla en este mundo, un cuerpo principal y un portal. Ha elegido a Miguel como ancla y a Lucía como portal. ¿Podemos cerrar el portal? No sin matar a Lucía, respondió Ernesto con pesar. Pero pueden redirigirlo. El verdadero nombre del devorador no solo lo controla, también lo ata. Quien pronuncie su nombre mientras el portal se abre se convertirá en su nueva ancla. Elena comprendió la terrible implicación. Alguien debe sacrificarse. Ernesto asintió, su forma cada vez más difusa. Yo lo haré, declaró Carlos inesperadamente. No tengo familia, ni nadie que me espere. No, contradijo Joaquín. Este es mi deber como custodio. La figura de Ernesto comenzó a distorsionarse violentamente. Me está encontrando, advirtió. Escuchen con atención. El nombre debe ser pronunciado exactamente en el momento en que el primer rayo de sol toque el altar. Ni antes ni después. Y quien lo pronuncie debe estar en contacto físico con Miguel y Lucía simultáneamente. Su forma se retorció en agonía. Una cosa más, el devorador no puede poseer a quien ya alberga otra entidad. Recuerda eso, Elena. Te quiero, Peque. La aparición se disolvió en la oscuridad. El círculo ritual quedó inerte, como si hubiera agotado todo su poder. Los tres permanecieron en silencio, procesando la información recibida. Finalmente, Elena habló, tengo un plan. Pero necesitaremos ayuda. Mientras se dirigían hacia la Catedral Metropolitana, Elena llamó a los custodios sobrevivientes. La batalla en el monasterio había sido devastadora, pero algunos habían escapado y estaban dispuestos a una última resistencia. La noche avanzaba inexorablemente hacia el amanecer, y con él, la posible destrucción de todo lo que conocían. La Catedral Metropolitana se alzaba imponente contra el cielo que comenzaba a aclararse en el este. Sus torres barrocas, testigos de siglos de historia mexicana, parecían vigilantes silenciosos ante lo que estaba por ocurrir. El zócalo,
normalmente bullicioso incluso a tempranas horas, permanecía inquietantemente vacío, como si la ciudad misma contuviera la respiración. Elena, Carlos y el padre Joaquín se ocultaban tras las columnas del portal de los emperadores, observando la actividad en el interior de la catedral. A través de las puertas entreabiertas, podían ver a Miguel Herrera y sus seguidores, algunos voluntarios, otros claramente bajo algún tipo de control mental, preparando un elaborado ritual en el altar mayor. Lucía, o la criatura que ahora habitaba su cuerpo, permanecía inmóvil en el centro de un círculo de símbolos dibujados con lo que parecía ser sangre fresca. La portada del libro de San Cipriano flotaba frente a ella, suspendida en el aire, mientras páginas sueltas orbitaban lentamente a su alrededor como satélites macabros. «El libro está casi completo», susurró Joaquín con horror. «Solo faltan las páginas que tenemos nosotros». Elena apretó su bolso, donde guardaba los últimos fragmentos. Según su plan, debían acercarse lo suficiente para que ella pudiera tocar simultáneamente a Miguel y Lucía en el momento exacto en que el primer rayo de sol entrara por el rosetón oriental de la catedral. «Los custodios están en posición», informó Carlos, guardando su teléfono. «Distraerán a los seguidores de Miguel mientras nosotros nos acercamos al altar». «Recuerden», advirtió Joaquín, «una vez que el ritual comience, el devorador percibirá cualquier amenaza. Debemos actuar con precisión absoluta». Elena asintió, repasando mentalmente el verdadero nombre del devorador que había memorizado del símbolo proyectado en la biblioteca de su abuelo. Un nombre impronunciable en cualquier lengua humana, más un concepto que un sonido. «Es hora», dijo, observando cómo el cielo pasaba del índigo al violeta pálido. «El amanecer está cerca». Dentro de la catedral, Miguel había comenzado a recitar en una lengua anterior al latín, anterior incluso a las primeras civilizaciones. Cada palabra parecía distorsionar ligeramente la realidad, creando ondulaciones en el aire como el calor sobre el asfalto. Los custodios supervivientes entraron primero, atacando desde múltiples direcciones. Vestidos con sus túnicas grises y armados con artefactos antiguos, lograron crear suficiente confusión para que Elena, Carlos y Joaquín se deslizaran hacia el altar mayor. El caos era total. Sombras vivientes emergían de las esquinas de la catedral, atacando a los custodios. Los seguidores de Miguel defendían el círculo ritual con fervor fanático. En medio de todo, Lucía comenzó a levitar, su cuerpo arqueado en un ángulo imposible mientras las páginas del libro giraban cada vez más rápido a su alrededor. «Ahora», gritó Joaquín cuando un rayo de luz rosada del amanecer comenzó a filtrarse por el rosetón. Carlos se lanzó hacia Miguel, tacleándolo y rompiendo momentáneamente su concentración. El anticuario, ahora más monstruo que hombre, rugió con furia sobrenatural. Sus manos se transformaron en garras que desgarraron la chaqueta de Carlos, dejando surcos sangrientos en su espalda. Elena corrió hacia Lucía, pero una barrera invisible la detuvo a pocos metros. La joven poseída la miró con ojos completamente negros y sonrió con malicia. «Demasiado tarde, Elena Vega», dijo con esa voz múltiple que helaba la sangre. «El portal ya está abierto». En efecto, sobre el altar mayor se había formado una grieta en el aire mismo, un desgarro en la realidad a través del cual se vislumbraba una oscuridad absoluta salpicada de luces que no eran estrellas. Algo se movía en esa oscuridad, algo inmenso y antiguo. Joaquín comenzó a recitar oraciones de contención, pero fue golpeado por una fuerza invisible que lo lanzó contra un confesionario, dejándolo inconsciente. Elena sacó las páginas de su bolso y las arrojó hacia el vórtice que se formaba alrededor de Lucía. «Tómalas. Completa tu libro». La estrategia funcionó. La entidad, hambrienta por completarse, atrajo las páginas hacia el torbellino. En ese momento de distracción, Elena logró atravesar la barrera y alcanzar a Lucía. «Carlos. Trae a Miguel aquí», gritó mientras sujetaba a su amiga, que se retorcía con fuerza sobrehumana. El detective, sangrando profusamente, logró arrastrar a Miguel hacia ellas. El primer rayo de sol directo atravesó el rosetón, iluminando el altar con luz dorada. Era el momento.
Elena sujetó con una mano a Lucía y con la otra a Miguel, formando un circuito. Cerró los ojos y pronunció el verdadero nombre del devorador, no con su voz, sino con su mente, proyectándolo como le había enseñado su abuelo a través de sus memorias compartidas. El efecto fue inmediato y devastador. Una onda expansiva de energía oscura recorrió la catedral, apagando todas las luces. El portal sobre el altar palpitó, ensanchándose peligrosamente. Miguel gritó con agonía mientras las venas negras en su cuerpo parecían hervir bajo su piel. Pero algo inesperado ocurrió. En lugar de que el devorador tomara posesión de Elena como nuevo ancla, una segunda presencia emergió dentro de ella, su abuelo. La conciencia de Ernesto Vega, que había permanecido separada dentro del devorador durante 15 años, surgió como un escudo protector. «Te tengo, pequeña», escuchó Elena en su mente. «Ahora, juntos». Con una claridad sobrenatural, Elena comprendió el plan de su abuelo. No se trataba de redirigir al devorador hacia un nuevo huésped, sino de arrastrarlo de vuelta al vacío entre dimensiones, esta vez permanentemente. Ernesto había descubierto que el verdadero nombre del devorador, pronunciado en el momento exacto de la apertura del portal, no solo lo ataba a un nuevo huésped, sino que podía revertir el flujo de energía, creando una implosión que sellaría la grieta interdimensional. «Abuelo», gritó Elena, sintiendo como dos conciencias luchaban dentro de ella. «Concéntrate, Elena», resonó la voz de Ernesto en su mente. «Visualiza el portal cerrándose. Imagina una puerta sellándose para siempre». Elena obedeció, canalizando toda su voluntad mientras mantenía el agarre sobre Miguel y Lucía. El portal comenzó a contraerse, succionando las páginas del libro que flotaban a su alrededor. Miguel gritaba, intentando liberarse, pero Carlos lo sujetaba con determinación a pesar de sus propias heridas. «No», rugió la voz del devorador a través de Lucía. «He esperado milenios para este momento». La catedral entera se estremeció. Vitrales se quebraron, lloviendo fragmentos de cristal coloreado. Las sombras vivientes se retorcían como si sufrieran un dolor indescriptible. Elena sentía que su cuerpo no soportaría mucho más. La presencia de su abuelo se debilitaba, consumida por el esfuerzo de contener al devorador. «Un último esfuerzo», urgió Ernesto. «Cuando te diga, suelta a Lucía pero mantén a Miguel. Él es el ancla principal». El portal se había reducido a un remolino oscuro del tamaño de un puño. Las páginas del libro, casi completamente reunidas, giraban cada vez más cerca de la abertura. «Ahora». Elena soltó a Lucía, quien cayó inconsciente al suelo. Con ambas manos, sujetó a Miguel, quien se había transformado en algo apenas reconocible como humano. «Regresa al vacío», gritó Elena, pronunciando nuevamente el verdadero nombre, esta vez en voz alta. El sonido reverberó en la catedral con un eco imposible, como si cada piedra del edificio amplificara la palabra prohibida. Miguel fue arrancado de sus manos por una fuerza irresistible y succionado hacia el portal junto con todas las páginas del libro. «Elena», gritó Carlos, intentando alcanzarla mientras ella también comenzaba a ser arrastrada hacia la abertura. «Déjame ir, pequeña», dijo la voz de su abuelo, cada vez más débil. «He estado atrapado demasiado tiempo. Es mi oportunidad de descansar finalmente. No puedo perderte otra vez», sollozó Elena, sintiendo como la presencia de Ernesto se separaba de ella. «Nunca me perderás. Estoy en tus recuerdos, en tu sangre, en tu determinación. Ahora vive, Elena. Vive por ambos». Con un último esfuerzo de voluntad, Ernesto se separó completamente, llevándose consigo los últimos vestigios del devorador que habían penetrado en Elena. La fuerza que la arrastraba cesó abruptamente, y cayó hacia atrás en los brazos de Carlos. El portal se cerró con una implosión silenciosa pero poderosa. Una onda de choque invisible recorrió la catedral, extinguiendo todas las manifestaciones sobrenaturales. Las sombras vivientes se disiparon como humo en el viento. Los seguidores de Miguel, liberados del control mental, miraban confundidos a su alrededor. Y entonces,
silencio. Un silencio profundo, casi sagrado, roto solo por el canto de los primeros pájaros del amanecer que entraba ahora libremente por los vitrales rotos, bañando el altar con luz dorada. Lucía abrió los ojos lentamente. Eran sus ojos nuevamente, libres de la oscuridad que los había poseído. ¿Se acabó?, preguntó con voz débil. Elena, exhausta pero lúcida, asintió. Se acabó. El libro ha sido sellado entre dimensiones, junto con Miguel y el devorador. ¿Y tu abuelo?, preguntó Carlos, ayudándola a incorporarse. Él eligió irse. Para asegurarse de que el portal quedara sellado permanentemente. Joaquín se acercó cojeando, con una herida en la frente pero vivo. Ha terminado como debía terminar, dijo con solemnidad. El ciclo se ha completado. Los custodios supervivientes comenzaron a atender a los heridos y a organizar la limpieza del lugar. Alguien había llamado a emergencias, y pronto las sirenas de ambulancias y policía resonaban en el zócalo. ¿Cómo explicaremos todo esto?, preguntó Carlos, contemplando el desastre en la catedral. No lo haremos, respondió Joaquín. La orden tiene recursos e influencia. Un incendio eléctrico, quizás. O un intento de robo que salió mal. El mundo no está listo para la verdad. 3 meses después, Elena contemplaba el atardecer desde la terraza de la antigua casa de su abuelo. Había decidido restaurarla y convertirla en su hogar, enfrentando los fantasmas del pasado en lugar de huir de ellos. La biblioteca, ahora limpia y reorganizada, seguía albergando la colección de textos raros de Ernesto, aunque los más peligrosos habían sido entregados a los custodios para su custodia. El círculo ritual había sido sellado permanentemente con concreto, aunque Elena a veces sentía una extraña calidez emanando de él, como un último eco de la presencia de su abuelo. Lucía se había recuperado sorprendentemente bien. Aunque no recordaba mucho de su tiempo bajo la influencia del devorador, había desarrollado una sensibilidad especial hacia lo sobrenatural. Junto con Elena, había comenzado a estudiar los archivos de la orden, aprendiendo a identificar y neutralizar amenazas ocultas. Carlos, contra todo pronóstico, había decidido no regresar a la policía. La experiencia lo había cambiado profundamente, abriendo sus ojos a un mundo que existía en las sombras del que conocía. Ahora trabajaba como investigador independiente, colaborando ocasionalmente con los custodios en casos que involucraban elementos sobrenaturales. El padre Joaquín había asumido el liderazgo de la orden tras la muerte de Madre Soledad durante el ataque al monasterio. Bajo su dirección, los custodios se estaban modernizando, adaptándose a un mundo donde lo oculto encontraba nuevas formas de manifestarse. Elena acarició el medallón que ahora llevaba al cuello, un recuerdo de su abuelo que Joaquín había recuperado de entre los escombros de la catedral. Ya no contenía el verdadero nombre del devorador, ese conocimiento se había perdido con el libro, pero seguía siendo un símbolo de su legado. Un legado que ahora ella continuaba a su manera. No como custodia formal, sino como investigadora y protectora. La biblioteca de su abuelo se había convertido en un centro de investigación para textos antiguos, un lugar donde el conocimiento prohibido podía ser estudiado de forma segura. A veces, en las noches más silenciosas, cuando trabajaba hasta tarde entre libros polvorientos, Elena sentía una presencia familiar. No amenazante, sino protectora. Y aunque nunca lo mencionaba a nadie, sabía que su abuelo, de alguna forma, seguía vigilando. El libro de San Cipriano había desaparecido de este mundo, pero Elena sabía que no era el único texto peligroso que existía. Otros libros, otros portales, otras entidades esperaban ser descubiertos, preferiblemente, permanecer ocultos. Y ella estaría allí, preparada para enfrentarlos, portando el conocimiento y la determinación como sus únicas armas. Porque algunas páginas debían permanecer selladas, algunas historias no debían ser contadas, y algunos nombres jamás debían ser pronunciados. Mientras el sol se ocultaba tras los volcanes en el horizonte, Elena levantó su taza de té en un brindis silencioso hacia el cielo estrellado. Por ti, abuelo, murmuró. Y por todas las páginas que mantendremos selladas.
En algún lugar, entre dimensiones, donde la luz y la oscuridad se encuentran en eterno equilibrio, algo que alguna vez fue Ernesto Vega percibió el gesto y, de alguna manera imposible de describir, sonrió. Fin.